Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. De verdad, para mí es un honor. Agradecido del Eterno de poder compartir con todos ustedes nuevamente. Y en este comentario, que como cada Shabbat tenemos de las porciones de la Torá. Hoy la porción RI, esperamos que sea de gran bendición para usted y de que sea de gran ayuda para su entendimiento. Así que vamos a iniciar inmediatamente con la ayuda del Señor, Hashem, el nombre del Eterno, con el favor del Eterno que nos guíe en este comentario breve de la porción de la Torá. La porción RI comprende, como ya usted sabe, estamos estudiando el libro de Deuteronomio, estamos leyendo las porciones que comprenden el libro de Deuteronomio. Estamos como si fuera ya en la recta final del año. Ya el año nuevo comienza en 40 días. Perdón, en 30 días tenemos un año nuevo ya. Qué hermoso es esto. Un año agradable que Dios va a bendecir nuestras vidas. Ya en 30 días estaremos en ese punto. Es por esa razón que estas porciones de Deuteronomio, especialmente esta de hoy, que está casi en el umbral de las oraciones que se hacen en el tiempo de Teshuvá, al caer el sol ya estamos en los días de Teshuvá, mi amado, donde hacemos oraciones de arrepentimiento. Son los tiempos de Teshuvá, tiempos de arrepentimiento. Escuche bien, de examen profundo. Así que en esa tónica, la porción RI nos habla de temas extraordinarios, como usted pudo ver, que comprende desde Deuteronomio 11:26 a Deuteronomio 16:17. Aquí está la porción de la Torá. Hay una segunda lectura que es la lectura de Isaías 54:11 y de Isaías 55:5. Esta es la Haftará, donde tenemos aquí a los profetas y los escritos en nuestra lectura pública de la palabra. Y por último hay una lectura también que está muy conectada a estas dos lecturas, que es el Brit Hadashah, con el pacto renovado, quizá usted lo conoce como el nuevo pacto, donde leemos Juan 4. Diciendo todo esto, mi amado, le doy la bienvenida. Gracias de verdad a todos ustedes por darnos el privilegio de que usted esté en nuestra aula. Y esperamos que el Eterno nos hable hoy. Bendito eres tú, Señor, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y no has ordenado el estudio de la Torá. Gracias porque nos has santificado con estos mandamientos gloriosos. Y gracias porque nos has dado esta Torá maravillosa para que nosotros podamos vivir por ella y ser personas productivas y bendecidas, alegres, dichosas, contentas, basado en el código operativo que tú nos has dado. Diciendo todo esto, quiero leer una porción de esta Torá, de la Torá, en cuanto a esta porción RI. Está en el libro de Deuteronomio 12:1-3. Yo quiero que usted lea esto conmigo. Vaya a su Biblia, si tiene su Biblia ahí a mano. Yo sé que sí. Y mire qué dice Deuteronomio 12:1-3. Esta es una porción poderosa. Voy a tomar principio aquí y voy a tratar de explicar algunas cosas que quiero como punto central del tema que quiero tratar. Está escrito lo siguiente: derriben totalmente, escuchen muy bien, derriben totalmente en todo lugar donde las naciones hicieron adoración idolátrica. Escuche bien, donde todas las naciones, o sea, los gentiles, los paganos, voy a reiterarle aquí hoy, haciendo un paréntesis antes de continuar, que usted y yo no somos gentiles. No diga eso más. Eso lo he oído yo muchas veces de muchos creyentes en el Mesías, de que nosotros somos gentiles. No, usted no es gentil, usted no es pagano. Gentil es pagano. Alguien que no está en el convenio. Alguien que no tiene a Dios, ya usted tiene a Dios. Usted es parte de su reino, de su pueblo. De manera que Dios le exhorta, le dice a su pueblo: derriben totalmente en todo lugar donde los idólatras, los gentiles, las naciones del mundo hicieron adoración idolátrica. En los montes altos y bajo los árboles. Dice la Torá: hagan pedazos sus altares, hagan pedazos sus altares, los monumentos,
y quemen a fuego sus árboles idolátricos. Además, derriben las imágenes grabadas de sus dioses y borren por completo sus nombres de ese lugar. Eso dice la porción de Devarim, verso 12, 1 al 3. Y de aquí yo quiero sacar algo importante. Algo importante hoy que quiero tratar en este comentario. Y es que le hemos llamado a este comentario la verdadera causa de la pobreza. ¿Quiere conocer cuál es la causa de la pobreza? Déme algunos minutos y yo le voy a indicar a través de lo que la Torá nos enseña. A través de lo que la Torá nos enseña, ¿cuál es la causa real, verdadera de la pobreza? Ahora la pregunta es, quiero iniciar con una pregunta. ¿Por qué diría Elohim a su pueblo que no solo derribe todo objeto idolátrico, sino que queme, destruya a todas las naciones cananeas, hombres, mujeres y niñas y sus pertenencias? Óyeme bien, que se encontraban en ese lugar, en el futuro Israel y en la futura Yehudá. Esto es importantísimo que nosotros nos lo preguntemos y lo extrapolemos también a nuestra generación en la cual nos encontramos. Tengo que decir que nuestro mundo civilizado, moderno, posmoderno, esto es obra, como dijeron varios comentaristas cristianos, obra de un Dios cruel, el Dios de los judíos, fomentando así el odio a los judíos, fomentando así el antisemitismo contra nuestro pueblo Israel, diciendo ese Dios. No sé si usted ha oído esto, yo estoy cansado de oír a tanto judíos ortodoxos como a cristianos, como a gente secular también diciendo, no, no, ese Dios es un Dios malvado, es un asesino. A muchos influenciadores también. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios asesino, es un Dios cruel y es un Dios malvado. Yo diría que la incomprensión acerca de los caminos de Dios y de la manera dialéctica de pensar, de actuar y de escribir el Tanakh de nuestro Creador, no solo previene a algunos comentaristas aislados, personas en el mundo, intelectuales, influenciadores, inclusive a judíos ortodoxos que odian al Señor, judíos seculares que son intelectuales, hay que decirlo. No solo previenen algunos comentaristas aislados, sino que todo el mundo, excepto el judaísmo, basado en la Torá, que ha acumulado 3000 años de sabiduría y puede explicar mejor, claramente, los motivos del Dios. Cuando me refiero a algunos maestros del judaísmo, son personas que son quizás intelectuales, pero que odian la Torá. Sin embargo, esta incomprensión que llega a los ribetes de ignorancia del mundo espiritual, de la manera como Dios comunicó su palabra, del sentido correcto de lo que Dios quiere decir, tanto de Elohim como de las tinieblas, puedo yo llamarlo, hace que los mismos judíos creyentes en el Mesías, que mayormente venimos del cristianismo, muchas veces no comprendamos cosas básicas como la causa de la pobreza y la miseria. Es lo que yo quiero hablar hoy. Tanto espiritual, material como mental, y tanto de las personas individuales como de las naciones. ¿Se ha preguntado usted por qué hay gente que vive en pobreza, en miseria? No solamente material, sino mental y espiritual, pero también que llega al rango de naciones. Trataremos en esta porción de compensar un poco esta falta de incomprensión. ¿Cuál es la esencia de la vida? Comprender y traer un poco de luz que ilumine nuestra propia condición, de la que nuestros hermanos de la fe, compañeros de trabajo, quizás algunos familiares,
personas que viven en nuestros propios países donde nosotros residimos localmente y determinar el por qué esas personas y por qué esas naciones son pobres, tanto espiritualmente, mentalmente y materialmente, o ricos según sea el caso, espiritualmente, mentalmente y materialmente. La idolatría, voy a decirlo aquí, la idolatría es la raíz de la pobreza. Es la raíz de la pobreza y la miseria espiritual y mental y financiera de toda la tierra habitada. Y aquí en esta porción Dios lo habla, tanto para cada persona individual como para naciones enteras. La pregunta que yo me hago y he analizado es, ¿por qué hay países y personas pobres infrahumanamente miserables y míseros? Las explicaciones abundan, hay muchas causas, dependiendo de dónde provengan. Hay explicaciones políticas, lo sabemos, hay explicaciones económicas, hay explicaciones morales, éticas, psicológicas. Pero la única, por favor, escúcheme muy bien, que debemos atender y entender es la explicación espiritual, que no es la única causa, pero sí la base, el fundamento que produce las otras automáticamente. Es por eso que esta es la central. Es por eso que voy a conectar, voy a concentrarme en esto. Una persona, un individuo es pobre, escuche bien, espiritualmente, mentalmente y económicamente. Cada vez que yo diga esto, es en estas tres áreas. No se me vaya nada más a lo financiero, al dinero, no. En la totalidad, es algo integral. Un individuo es pobre, una nación es pobre, no por la corrupción, que es el pan de vida de todas nuestras naciones en desarrollo. Yo que vivo en la República Dominicana, un país de tercer mundo como es catalogado, está repleto de corrupción desde que comenzó la República hasta el día de hoy todavía. Ahora hay gente que dice es la corrupción. Yo digo que no es la corrupción. Esta es la muletilla usada por los políticos, por los influenciadores, por los comentaristas políticos. La verdadera causa es la idolatría. Ya que el que tiene esta base, esta muletilla, esta excusa, diría yo, está equivocado en su misma base. Debemos ir a la base que produce la pobreza. Porque él o ella, o sus padres, o sus ancestros, está contaminado de idolatría. Una enfermedad espiritual que contamina y maldice la tierra, la mente y la vida de los habitantes de una nación. Si se trata de una persona individual, su idolatría tiene el mismo efecto. Solo que se da en un rango interno, ya que la idolatría es un pecado de la mente. Escúchame muy bien, por favor. Esto inmediatamente contamina la tierra, que es su cuerpo, su mente y su sangre. Esta es la verdadera raíz del árbol del mal, que es la pobreza en todos los ámbitos. Es por eso que nosotros nos permitimos que el mundo nos contagie con las explicaciones carnales que abundan y poseen y no tienen ninguna validez como raíz y fuente del mal. Aunque si las ramas del árbol, usted no sé si me está siguiendo, es lo mismo que cuando alguien tiene una enfermedad. Cuando alguien tiene una enfermedad, realmente va a la rama de la enfermedad, no a la raíz. Y por eso se mantiene ahí tratando de engañarse a sí mismo de que está bien y que está sanándose. Pero al menos que usted vaya a la raíz, usted nunca realmente será sanado. Es por eso que cuando derribamos el árbol de raíz y las ramas ya no estarán más allí. ¿Qué son las ramas?
la evidencia, las consecuencias, la materialización, lo que se ve fuera. Es lo último. Pero un árbol, su fundamento es la semilla, es la raíz. Lo contrario también es cierto. Un país que adora al verdadero Dios indefectiblemente se vuelve próspero y rico. Primero en su espíritu colectivo, su conciencia espiritual, luego en su mente, que es una mentalidad positiva, y por último, financiera y económicamente. Lo mismo sucede con un individuo en las mismas áreas y tan automáticamente como le puede suceder a una nación completa. En cambio, una persona, una nación idólatra, todo lo que piensa, todo lo que planea, todo lo que ejecuta, está torcido desde antes de comenzar y su fruto no es bueno. Aunque todos lo vean bueno para comer, al principio es malo en sí mismo, está mezclado. De eso todavía que piensa a su alrededor. Y encontrarán enseguida personas, ya sea jóvenes o adultas, que son prometedoras y todos sus familiares y amigos esperan mucho de ellos. Sin embargo, nadie entiende por qué siempre se están metiendo en líos diversos, en problemas diversos. Muchos de ellos terminan en la cárcel, muchos de ellos mueren trágicamente, inclusive mueren asesinados en accidentes muy fuertes. Es lo mismo que pasa con las naciones, que comienzan bien a la par de sus vecinos, pero por alguna razón nunca toman una decisión correcta. Bueno, el caso es España, que era una potencia en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, pero que ya el siglo XIX ya perdió todo su poder. Era un país muy supuestamente religioso. Todos los acuerdos comerciales y políticos son hechos con las naciones equivocadas. Aunque esto no se ve enseguida, como todo lo espiritual, no se ve de una vez, sino que necesitan un par de años para que se note el declive. La pregunta es, ¿por qué eso pasa? Porque la base de todo es el mundo espiritual en el cual tú y yo vivimos. La realidad en la cual tú y yo vivimos no es solamente física. La realidad que nosotros todos vivimos, todos los que están aquí, los que escucharán este mensaje, su base es espiritual, no material. Lo material expresa lo espiritual, que es lo que expande, expresa, lo material es lo que expande, expresa lo que es el fundamento, que es lo espiritual. Y como ya hemos dicho muchas veces, y como dijimos anteriormente, existe un mundo espiritual que es dirigido por Elohim. Un mundo espiritual dirigido o sea, que las órdenes las da Dios, que los permisos estrictos los da Dios, que hay consecuencias cuando usted fragmenta, cuando usted no obedece las direcciones de las coordenadas que lo espiritual está dando. Es el momento donde el Satán se activa. El Satán es tus deseos, tus inclinaciones, tus motivaciones, obviando la voluntad de Dios, obviando las coordenadas, el conocimiento, las direcciones que lo espiritual te quiere dar. La vida del hombre o de la nación que tiene a Dios y que lo sigue en obediencia y sumisión, siempre, y que está regida y que está bendecida por Dios, siempre encontrará resultados positivos conforme a lo que Dios quiso. Esa persona que lo sigue en obediencia, que se mantiene totalmente firme, que se mantiene obedeciendo las direcciones del Creador, que una de ellas es la idolatría, es la principal. Por eso cuando usted ve que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, ¿se acuerda? Lea el Éxodo para que lo pueda ver, Éxodo 20. ¿Qué es lo primero que él habla? Lo primero que él dice, ¿cuánto lo ha leído? Dice,
Yo soy el Eterno, su Dios, que lo sacó de la esclavitud. Y lo primero que le dice, ustedes no tendrán dioses ajenos. No harán imágenes de lo que hay arriba, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No, no pondrán un Dios delante de mí. Es lo primero que le enseño. ¿Por qué? Porque el fundamento de los mandamientos, la base central de los mandamientos, es que Él es el único Dios. De que todo lo que te va a pasar en tu vida, todo lo que tú vas a recibir en esta vida, en todo sentido viene de Él. De que no existen otros dioses. Los dioses que nosotros creamos lo hacemos nosotros mismos. Por tanto, eso es una imaginación humana. Creer que existen otros dioses aparte de Dios es una falacia. Es un engaño que nos hacemos. Es por eso que la vida del hombre o de una nación que tiene a otro Dios o idea o ideología o perspectiva del mundo espiritual o la mit, que no es el Elohim de Israel y el Mashiach de Israel, está condenado al fracaso o la miseria automáticamente. Tarde o temprano, el que no se conecta a la perspectiva divina, a la interioridad de la mente de Dios expresada en los mandamientos, y comienza a albergar ideas contrarias a esta, está condenado, mi amado, a la miseria, está condenado al fracaso. La pregunta es, ¿qué es un ídolo? Pregunta importante que debemos nosotros manejar aquí. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es algo imaginario, ni superstición, como muchos humanistas. Humanista, esto es una filosofía del mundo. Y hasta líderes religiosos piensan y enseñan porque han sido permeadas por las filosofías que han venido a través de la historia. Yo les exhorto a ustedes a que puedan estudiar libros que hablen de cosmovisión. Estos libros son muy importantes para nosotros los creyentes porque nos hablan de las diferentes perspectivas y cosmovisiones del mundo. Por ejemplo, para que me entienda de esto y haciendo un paréntesis, en la India piensan que los monos y las vacas escúcheme, son sagrados. Son un dios. Bueno, en la India y esos países orientales, en el profundo oriente, muchas personas, por ejemplo, en la India hay más de 30,000 dioses. Bueno, la India piensa que las lombrices puede ser un abuelo de él o un tatarabuelo de él. Estas son ideas que no están en la Torá. Por tanto, un ídolo, volviendo aquí, un ídolo no es algo imaginario ni superstición. Un ídolo es el símbolo visible de un ser invisible. Escúcheme muy bien. Un ídolo es el símbolo visible de un ser invisible, de una imaginación, puede ser una, no imaginación, ¿cómo yo diría esto? Lo diría de esta manera. Es la falsa representación de algo espiritual. Póngame mucha atención. Esto es, ahí está, es un símbolo visible de lo invisible. Es lo que sea invisible, tú dale una forma. Por ejemplo, para que me entiendan, cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, y ellos hicieron el becerro de oro,
adoraron a ese Dios. ¿Saben qué hicieron ellos? Que le llamaron Yud-Hei-Vah-Hei a ese ídolo, que era una vaca, que era la representación de una deidad egipcia, ya que lo que incentivaron esa rebelión del pueblo de Israel fue un grupo que se llama en la Biblia la multitud mezclada. Eran gente que venían de Egipto, nacionales de Egipto, y influyeron en el pueblo de Israel para que ellos hicieran ese ídolo. Movieron a ese pueblo a hacer ese ídolo, pero lo más grande es que ellos le dieron un nombre, era el nombre del creador, del que lo libertó. Eso es idolatría, falsa representación de lo invisible. Es por esa razón que Dios le dijo al pueblo cuando le habló en el monte Sinaí: bueno, yo me le revelé a ustedes desde la nube, yo le hablé desde la nube. Ustedes ninguno vieron una imagen mía. Ustedes no vieron algo, una forma mía. Por eso dicen, no se hagan imágenes de mí. Por eso fue que el Señor dijo eso. Solo fue una voz que habló. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que es la palabra de Dios, los fundamentos de nuestra existencia, no ninguna imagen. Entonces, idolatría es representar, es un símbolo de lo visible, de lo invisible. ¿Cómo usted puede dar una forma a algo que es invisible? No se puede. Y ahí es que el hombre ha creado esta estructura llamada idolatría. Y todos esos ídolos que vemos, todas esas imágenes de dioses, es tratando de representar lo que no tiene representación, lo que no tiene forma, ya que la forma solamente puede darse en la materia. Bueno, yo familiarmente esto me ha tocado muy fuerte. Yo tengo una hermana. Voy a ser indiscreto aquí, pero tengo que hacerlo porque es importante. Que ella adora a un ídolo. Ella adora a la Virgen. Y por más que uno le explique y le dice, ella no entiende. ¿Y cuál es escuche bien, cuál es la premisa que ella utiliza para poder seguir orándole o teniendo devoción a ese ídolo? ¿Sabe cuál es? Que ella dice que la Virgen le ha respondido a ella oración. Mi pregunta aquí es, ¿cree usted que un ídolo de yeso, de barro, de madera, responde oraciones? Eso es idolatría. Es pensar que lo que es materia, Dios mío, de lo que es creado, puede responder, puede comunicarse con alguien. Eso es idolatría. Ella pone su esperanza en eso, en esa imagen que ella está viendo. Ella quiere representar al verdadero creador, a la fuente de nuestra existencia, diciendo y redujéndolo a esa imagen. Esa es la excusa que la mayoría de la gente usa en las diferentes religiones que usan imágenes. Que como ellos le oran esa imagen, ellos creen y reciben en la vida muchas cosas, tienen muchas cosas. Ellos están bien. Es por eso que hoy yo le quiero llamar a usted, llamarle a usted la atención a través de este comentario. Es que nosotros debemos vigilar las señales antes de que sea tarde. De todos los que hemos mencionado, hay señales, mis amados, que hay que tomar en cuenta. Hay señales de las personas prometedoras que nadie entiende porque nada les sale bien. Y comienzan a hundirse lentamente. No avanzan.
Pero seguramente, y lo mismo exactamente sucede con las naciones de la tierra. Hay naciones que intentan, tratan de hacer cosas y de crear una estructura, pero nunca pueden avanzar. Las señales ocurren en la vida. Tragedias, accidentes, percances, muertes, enfermedades raras. Estoy diciendo que todo esto sea motivo de esto, pero tiene que ver algo con esto. Cosas que se repiten en familias, pestes. Yo quiero decirle a ustedes que estas cosas no son accidentes. No hay una maldición que no venga que no sea motivada por alguna causa. Todas las maldiciones que nosotros hemos recibido y todas estas cosas que son, podemos llamarle pérdidas, sufrimientos, maldiciones, todas tienen que ver con alguna acción que nosotros estamos haciendo. No son accidentales, ni en la vida de personas individuales, ni en la vida de naciones, sino son advertencias del Creador cada vez más pesadas hasta que la paciencia del Creador se acaba y ocurre una enorme tragedia, o la persona se muere en un accidente, o surge una inundación, surge una catástrofe, o una guerra en una nación que la destruye parcialmente. Nada en la vida es casualidad. Y deja un enorme daño psicológico a nivel nacional y un trauma colectivo que toma años en recuperarse, toma años en curarse, si es que lo hace. Lamentablemente las personas o naciones a quienes el Eterno les advierte que están preparadas para entender, no están preparadas para entender nada. Solo ven con sus ojos físicos y deducen la evidencia física, que es las ramas del árbol. Y como están torcidos de nacimiento, continúan tomando decisiones torcidas para corregir esa señal, pero solo consiguen hundirse aún más en una arena movediza que al final lo hundirá completamente y lo llevará al fondo y al hoyo de sus propias vidas. Imaginémonos ahora un drogadicto, por ejemplo, un alcohólico, que primero pierde su empleo y luego, para seguir costeando su vicio, comienza a saltar en la calle. Ya está a un paso de que lo maten, de lo que lo baleen en la calle, como yo he visto muchas veces. Por ejemplo, aquí hay una tendencia que yo no comparto esto, que cuando encuentran un ladrón aquí en la República Dominicana, que cuando encuentran un ladrón ellos lo linchan. Es por eso que este personaje está a expensa de que lo maten, ya sea por otros drogadictos o por un agente en la calle de la policía. Es lo mismo que pasa con las naciones, aunque es mucho más difícil y más prolongado este proceso, y por eso no se puede ver tan fácilmente, a menos que meditemos en su historia reciente. Los expertos siguen usando sus propias herramientas. Sí, los expertos de economía, de política. Todo menos la verdad verdadera. ¿Vio? Sí, vienen los sabios del momento y nunca pasa nada, porque nunca va a pasar, nunca va a haber progreso. Porque si la base de la vida es la idolatría, el no tener al verdadero Dios y vivir basado en sus preceptos, el resultado siempre será pobreza, miseria, carencia, separación, hundimiento. La verdad es que la persona y las naciones están sometidas en la idolatría y el único remedio es sacarla. Es lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel. Por eso le dice: destruyan todo lo que tenga que ver con idolatría. Todo lo que tenga que ver. ¿Por qué? Porque llegó al colmo de Dios lo que esas naciones cananeas hicieron. No es que Dios era un Dios malo, arbitrario, asesino. No, fue que llegó al colmo de su misericordia esos actos idolátricos que esas naciones hacían. ¿Usted cree que un hombre puede quemar a su propio hijo de que adorando a un Dios? Eso hacían ahí. A sus propios hijos los quemaban en fuego. Es por eso que el remedio es limpiar toda idolatría, sacarla, como el Eterno hizo con nosotros que somos Israel.
y traerlas de nuevo a su propio lado. La evidencia es que mucha gente todavía al oír esto no entiende. Ahora, ¿cuáles son las causas de la idolatría? ¿Por qué hay elementos que producen idolatría en las personas? Y yo quiero enumerar 4. Son muchas más, pero quiero enumerar 4 brevemente. Ya casi estamos terminando. Démonos un minuto. La primera causa es la heredad. La mayoría de los idólatras lo son porque sus padres fueron idólatras. Vienen a través de una herencia. El primer ejemplo que nos tiene que venir en la mente es Abraham, ¿se acuerdan? Abraham tenía un padre que era idólatra en Babel, sino que vendía ídolos como oficio. El papá tenía un negocio de ídolos. Yo tengo una buena noticia, hay una gran esperanza para los idólatras. Si el padre de la nación de Israel fue un idólatra, hijo de un idólatra, y luego se encontró cara a cara con el verdadero Dios, hay esperanza para todos. Es por eso que en Deuteronomio 7 Elohim advierte a los israelitas que no se casen con los pueblos y las mujeres y los hombres de Canaán. La pregunta es por qué era Dios. Dios era un Dios que odiaba a las otras naciones. No, mi amado. Era la idolatría, era la visión del mundo. Es que el mundo que fue creado no fue creado para que se adorara a otro Dios que no fuera el Elohim de Israel. La causa era porque eran idólatras y sus hijos y sus hijas entonces heredarían esa idolatría cuando se casaran con esas naciones. Este es uno de los grandes peligros aún para nosotros hoy día. Cuando nosotros nos unimos en yugo desigual con alguien que no es creyente. Sí, porque hay mucha gente que piensa que puede cambiar al otro porque él es creyente. Él es tan especial. Él tiene tanta fuerza y poder y unción que puede cambiar a un idólatra. Mi amado, Dios nos aconseja que no entre en esa falacia, que no entre en ese error. Esto es lo primero. Primero es heredada, es enseñada de familia en familia. Hay muchos de nosotros que nos salimos de eso y que estamos en el camino de cada día adorar más al Creador. La segunda causa de la idolatría es la necesidad espiritual. Sí, porque Dios puso eternidad en nuestros ojos. Dios puso en nosotros la necesidad de buscarlo. Entonces hay una necesidad espiritual que genera idolatría. Muchas veces las circunstancias de nuestra vida nos impulsan a buscar ayuda espiritual. Pero como no tenemos sabiduría, entendimiento, comprensión, buscamos en el lugar equivocado. Me está yendo mal, voy donde un brujo. Sí, porque yo oí que mi hermana, la vecina, fue donde el brujo y que ella tenía un problema y el brujo la ayudó. Entonces yo, como no tengo sabiduría, voy donde el brujo. Ese fue el error, ¿te acuerdas de Samuel? ¿Se acuerda usted? De Saúl, ¿se acuerda? Que cuando él, por su comportamiento fuera de los mandamientos de Dios, de la voz de Dios que Dios le hablaba, y ya Dios le había cortado la comunicación, porque era un rasha, era un malvado ese hombre. Y él al verse en esa situación, que Dios no le hablaba, fue a buscar a través de una bruja, la bruja de Endor, comunicación con Dios. Muchas veces hay personas que hacen lo mismo. Es por eso que muchos buscan en lugares equivocados y nos topamos con un supuesto gurú, un gurú espiritual que nos ayuda. Hay gurús espirituales que nos ayudan, pero a la larga, escúchame muy bien, solo creará una dependencia en el mundo espiritual maligno, porque hay un mundo espiritual maligno que existe, que es real, que está vedado para nosotros. Hay cosas en la creación que están vedadas, que están prohibidas para nosotros hacer. Mientras usted se mantenga en el reino de Dios, en la obediencia a los mandamientos, nada de eso lo tocará. Dios lo cuidará. Dios lo protegerá. Dios le pondrá un cerco para que nada maligno le toque.
¿Qué hace eso? Crea dependencia. El que entra en ese mundo de hechicería, de brujería, de guaguancó y todas esas cosas, lo que hace es que crea una adicción y que lo atará de por vida. Inclusive gente que está en la fe todavía, está luchando con esas cosas, porque por muchos años se vivió en ese mundo. Ahora hay una moda en todo lugar de obras, de libros, de películas que hablan de estas cosas, y la gente, los cristianos van y escuchan eso, los creyentes, los que están en raíz hebrea van a esas cosas. Usted tiene que salir de todo eso. Esto no es religiosidad. Es que eso está vedado en la Torah, es una prohibición. Por ejemplo, Harry Potter, que fue muy famosa por muchos años. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Es comunicando ese tipo de información, escondiéndolo en películas y en libros. Y eso hace que los niños y las personas crean que eso es normal en la vida. Esta es la segunda causa, la necesidad espiritual que tenemos. La tercera causa de la idolatría, y la que hace que muchas veces conscientemente prefiramos seguir a una religión falsa o una rama del ocultismo del verdadero Dios, como la Kabbalah, por ejemplo, supuestamente disfrazado de misticismo hebreo, judío. ¿No sabe usted que esto está lleno de conceptos paganos totalmente? Hay una mezcla muy fuerte de astrología, brujería, hechicería, pitagorismo, por ejemplo, los misterios tanto griegos como el gnosticismo, todo esto viene de ahí, que viene de Babilonia. Entonces, la tercera causa de idolatría es que a veces nosotros entremos en esferas de religiones falsas o ramas ocultistas que no exigen a nada de nosotros aparte del dinero que pagamos. No hay obligación como la que hay con Elohim de cambiar nuestros comportamientos y de cambiar nuestras vidas. Es una sustitución del verdadero sistema de redención y de salvación que viene a través de los méritos del Mesías, y que luego de que los méritos del Mesías, por la gracia del Eterno, te posibilitó entrar de nuevo al reino de Dios, en ese contexto de agradecimiento, tú caminas en la libertad de los mandamientos de Dios. Podemos ser los mismos mentirosos, ladrones, corazones duros. En la Biblia no. En el sistema que propone Dios no pasa eso. En las religiones falsas sí, usted puede seguir en lo mismo, ya que el punto que ellos tienen es lucrarse, es buscar fama. Esta es una razón seria, mis amados, por la cual muchos a los que se le habla de Dios no quieren escuchar, porque no desean dejar atrás la traba emocional y física que tienen. Y la cuarta causa de la idolatría es el empecinamiento. Empecinamiento. Muchos tenemos demasiado orgullo, tenemos la cerviz dura, como para reconocer que estamos en algo falso durante años. Bueno, como esto de la cábala que está muy de moda ahora. No han reconocido todavía que están en algo falso. Y muchos de nosotros no queremos reconocerlo. Bueno, mucha gente que ha estudiado conmigo se me ha ido de al lado, porque yo no enseño eso. Y porque enseño estas cosas que estoy diciendo aquí, que no tienen nada que ver con la Biblia, ni con el judaísmo. Ahora, ¿qué es lo contrario a la idolatría? ¿Qué es lo contrario? Lo contrario a la idolatría es conocer al verdadero Dios, que se llama Yeshua.
y sus mandamientos. Lo primero se conoce como justificación, lo segundo se conoce como santificación. Aunque no son completamente equivalentes, están conectados. Se requiere ambas condiciones para ser salvo. No solo confesarla por la boca que Yeshua es el Señor, como dice Romanos 10:9. Usted necesita también caminar un camino estrecho de santidad. Entren por la puerta angosta, nos exhortó nuestro Ribi. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de la idolatría, mis amados? La consecuencia de la idolatría, tanto para una nación, para un país, el resultado final es la pobreza de espíritu, mente, alma, cuerpo, carne. Y por último, perderse completamente, ser cortado definitivamente de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo yo lidio con la idolatría? ¿Cómo yo me enfrento a ella? Oigan, mucha atención. En Devarim 7 y 8, Deuteronomio 7 y 8, Elohim nos indica cómo lidiar con ella, cómo tratar con ella. ¿Quieres saberlo? Bueno, primero, debemos destruirla completamente. Usted debe destruir toda idolatría de su vida y no dejar rastro alguno de ella y destruir todo vestigio de ella. Bueno, eso lo estudiamos en la clase pasada. En el caso de una persona, esto es simplemente, es muy sencillo. Hay que quemar, sacar de nuestras vidas todo amuleto, todo símbolo, todo objeto de culto, todo recordatorio, todo símbolo, toda imagen, incluyendo libros que tengan estas imágenes y tengan estos artículos. En el caso de una nación, las cosas son más complicadas, aunque en el fondo es lo mismo. Lo difícil o casi imposible es convencer a todo un país que es idólatra. Por ejemplo, para que me entiendan, y no lo digo con mucho, bueno, voy a usar a Cuba. Cuba, bueno, igual que Venezuela también. Cuba y Venezuela. ¿Cuál es el fundamento de esa nación? Supuestamente es el catolicismo, pero son brujos ahí la mayoría. En Cuba hay una cultura de brujería. Por eso el comunismo tiene cabida ya, porque el comunismo es también antidios. ¿Por qué tú crees que eso pasa en esos países comunistas? Que se adora a ídolos, porque son antidios. No creen en el Dios verdadero. Lo mismo pasó en Venezuela, porque Venezuela tomó como referencia a Cuba. Y en Venezuela están insertados todos esos brujos y todos esos hechiceros que vinieron de Cuba. ¿Y qué fue lo que generó? ¿Qué generó tanto en Cuba como en Venezuela? Pobreza. Venezuela es el país más rico del mundo en recursos naturales. ¿Pero qué pasó con su nación? Se desviaron. Se desviaron en no aceptar al verdadero Dios y en levantar ídolos y religiones falsas dentro de su nación. ¿Qué hacen en Cuba? ¿Qué hacen en los países totalitarios, por ejemplo, como Cuba, idólatras? Persiguen a los verdaderos creyentes, tanto del cristianismo como del judaísmo. Eso pasó en Venezuela, eso pasó en Cuba. ¿Por qué? Porque están en contra del Dios verdadero. Por tanto, es difícil en un país porque hay que convencer a todo el país que es idólatra y que esa es la causa de los problemas económicos, políticos, sociales, y luego ponerse de acuerdo en destruir todo vestigio de la tierra. No es casualidad que los países más prósperos que han existido, todos esos países han, de alguna u otra manera, han establecido lo que generó esa riqueza en sus países, fue la cultura judeocristiana. Se lo puedo mencionar uno por uno. Los países más desarrollados de la historia de la humanidad vinieron a ser parte de esta cultura judeocristiana, de esta cosmovisión. ¿Qué hace esa idolatría cuando está en una nación? Eso impregna el espíritu, la idiosincrasia. Eso tiene que ver con las escrituras, con los libros, los intelectuales. Todo es permeado en esa cultura. Y esta transformación de una nación a otra solamente la puede hacer Dios, no ningún hombre. Es por eso que el Talmud
dice que un goín que abandona la idolatría se puede considerar judío, lo cual es totalmente cierto, mi amado, ya que es el opuesto al judaísmo. El tercer punto que quiero recalcar aquí de cómo lidiar con la idolatría es lo que habla Deuteronomio 7. Es la necesidad de obedecer a Dios. ¿Cómo yo rompo con eso? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Lo dice Mateo 7:21, lo ha leído muchas veces quizás. Mire qué dice. No todo el que me dice, Adón, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el dominio de los cielos, en el Mishelet Hashamayim, o en el Malhut Hashamayim, reino de los cielos, dominio de los cielos, sino que el que hace, escuche muy bien, la voluntad de Dios. Y no dice la voluntad de Dios del Dios de la tierra, dice la voluntad del Dios de los cielos, dándonos la intención que las coordenadas, la información que tú necesitas viene del cielo, viene de Dios. ¿Qué es lo que yo debo obedecer? ¿Qué es lo que necesito obedecer? La palabra de Dios. Nos gusta mucho nosotros decir el reino de los cielos, el dominio de los cielos. Pero el dominio de los cielos son muy pocas personas que están ahí. Yo voy a reiterarlo aquí, muchas veces lo he dicho. No es solamente ir a un lugar religioso, a una congregación, una sinagoga. Inclusive si usted es pastor, líder, famoso conferencista. Si usted no obedece los mandamientos, de nada sirve lo que dice. ¿A qué debemos obedecer, Fernando? A todo lo que ordena el Creador, lo que ordena Dios, lo que ordena el único Elohim que existe. ¿Cuál es el medio que él utiliza, Fernando? La Torá. La Torá que fue revelada. La Torá que fue entregada a 2 millones de personas. No la Torá que ha cambiado por la religiosidad, tanto del judaísmo ortodoxo como también de muchísimas comunidades mesiánicas, nezaritas y del cristianismo, por así decirlo, que tiene 40,000 denominaciones. No, es ir a la montaña. Y eso es lo que él dice ahí, en esta porción. ¿Por qué tú crees que en esta porción él me rememora cuando la Torá fue entregada? Y cuando él dio la bendición y la maldición, él se colocó en un lugar específico. En el monte Gerizim y el monte Baal. Estaba parado en 2 montes. 6 levitas se pusieron en un lugar y 6 levitas en otro. Para que ellos entendieran el resultado de obedecer y de desobedecer los mandamientos de Dios. Había uno de esos 2 montes que era fructífero, que era verde, y otro era desértico. Vívidamente, viéndolo con sus propios ojos, por eso dice, mira, dice la porción de la Torá comenzando. Miren. Estaba diciendo, miren el resultado de desobedecer a Dios. Un terreno seco, escaso, lleno de hierba, mientras que el que obedece está de este lado. Mire este monte lleno de árboles, verde, frondoso. Ellos mismos vieron en ese momento, y es el llamado a nosotros hoy también, de obedecer los mandamientos de Dios, que es en lo que revierte la idolatría. Quiero terminar diciendo esto, el cuarto consejo que quiero traer a colación hoy de cómo nosotros lidiamos con la idolatría. El cuarto punto es que si hacemos todo lo que el Señor nos ha ordenado, ya que lo que Él ordena es obedecer sus mandamientos, la Torá que descendió del cielo, 613 mandamientos ordenados y diseminados en un pueblo, cada uno con su responsabilidad de lo que debe hacer. Porque hay mandamientos que se hacen, como usted vio hoy, en Jerusalén nada más, las mujeres nada más, los sacerdotes nada más, los levitas nada más. Pero hay mandamientos que son generales para todos. Hay mandamientos que se le exigen también a las personas que vienen de las naciones, que somos nosotros.
que debemos saber y conocer para poder obedecerlos. Ahora, cuando usted lo hace, Dios nos promete favor, bendición y multiplicación. Mi amado, no se olvide nunca de esto. Estos puntos importantes a la hora de pretender las bendiciones de Dios. Es por eso que existen condiciones para ella. Al igual que hay condiciones para la pobreza causada por la idolatría, la multiplicación, la bendición y el favor de Dios también tienen condiciones. Si la cumplimos, si obedecemos los mandamientos, la obtendremos en nuestras vidas. Y la pobreza, la mala suerte, lo que llaman mala suerte, no hay mala suerte, y las maldiciones, también las maldiciones heredadas a nuestros hijos, nuestras herencias, nuestras familias, nunca más nos acompañan. Hoy Dios nos hace un llamado en esta porción a separarnos de toda idolatría, a requebrantar todo lo que sea idolatría en nuestros círculos, en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Es por eso que de Devarim 12:1-12 dice: derriben totalmente todo lugar donde las naciones gentiles hicieron idolatría, en los montes, bajo los árboles. Hagan un pedazo sus altares, sus monumentos, quemen a fuego sus árboles idolátricos. Además, derriben las imágenes grabadas de sus dioses, de sus supuestos dioses, porque no existen. Y borren por completo, dice, borren por completo sus nombres de ese lugar. Ese es el llamado de Dios para nosotros. ¿Cuál es la verdadera causa de la pobreza? La idolatría. Mis amados, que el Eterno bendiga sus vidas. Yo espero que hoy este tiempo le haya bendecido. Así que les exhorto a seguir caminando en la Torá. Les exhorto a seguir viviendo esta vida que fue llamada a que brille. Sí, nosotros los que entendemos brillaremos. Seremos como una luminaria a perpetua eternidad. Son los que obedecen los mandamientos de Dios, los que guardan sus preceptos, los que viven basados en la cultura que fue revelada del cielo y que Dios nos destinó y nos preparó de antemano un reino glorioso, inconmovible, para nosotros habitar en él. Y en ese contexto, ser prosperados, ser bendecidos en todo en nuestras vidas. Así que un abrazo a todos ustedes. Un abrazo de paz, de bendición y de misericordia. Que el Eterno bendiga sus vidas y continúen teniendo un gran Shabbat. Shabbat Shalom, mis amados.